Y Nahuel, ahora tenemos una nota súper interesante. Se trata de un grupo de científicos que trabajan con bacterias para convertir los residuos en aceite. Vamos a ver de qué se trata entonces con Héctor Álvarez, investigador del CONICET INVOP. Estamos hablando entonces con él. Héctor, muy buenas tardes. Nahuel y Amanda, te saludamos. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Nahuel, Amanda. Gracias por la invitación. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Héctor, contanos de qué se trata este proceso de transformar estas bacterias en estos residuos. Contanos un poquito cómo funciona. Sí, el concepto es bastante simple, lo cual no quiere decir que sea fácil de realizar, pero la idea sería transformar residuos industriales, o sea, desechos que vienen de distintos procesos productivos de la industria, transformar, por un lado, eliminarlos, digamos, a través de utilizando microorganismos, en este caso específico bacterias, y transformarlos en algún compuesto que tenga interés y valor agregado para la industria. Ese sería más o menos el concepto, o sea, generar una actividad que sea no solamente rentable desde el punto de vista comercial, sino también amigable con el ambiente, ¿no? Bien. Qué bien. Y Héctor, contanos un poquito qué tipo de aceites elaboran, ¿no?, a través de esta mecánica. Sí, en general todos estamos familiarizados con la producción o la utilización de aceites de origen vegetal, que es lo que de la soja, del trigo, del maíz, etcétera. Pero las bacterias, que son organismos unicelulares, ¿no?, que se encuentran en los ambientes naturales, algunas de ellas son capaces de producir también aceites con una composición química muy similar a la de las plantas, y de hecho quizá un poco más diversa, porque es un poquito más fácil que en el caso de las plantas de diversificar la calidad del aceite, la composición y por lo tanto la aplicación potencial que pueden tener. Héctor, contame un poquito del tema de las bacterias. ¿En qué lugar se encuentran? ¿Con cuáles trabajan ustedes puntualmente? ¿Y en cuánto tiempo se genera ese aceite, por ejemplo? Sí, como les decía, las bacterias son microorganismos unicelulares, que no los vemos a simple vista, pero que están presentes en muchas partes, ¿no? Nosotros específicamente trabajamos con bacterias de suelo, es decir, que se encuentran en la tierra. Para tener una idea, en un gramo de suelo de tierra pueden encontrarse millones de bacterias diferentes, ¿no? O sea, distintas especies y demás. La especialidad un poco de estos microorganismos es reciclar la materia. Nosotros queremos aprovechar esa capacidad natural que tienen de reciclar sustancias químicas. Reciclar quiere decir utilizarlas, ellas las utilizan como alimento, las transforman en otros compuestos que a nosotros nos pueden interesar. Nosotros específicamente trabajamos con un grupo de bacterias que se llaman en general actinobacterias, de la especie o del género, podríamos decir Rhodococcus, es el género específico, el nombre científico, pero son bacterias que habitan en suelo. Hay un grupo que parece haberse especializado a través de la evolución en la producción de este tipo de compuestos de aceites. O sea, tienen la capacidad de transformar muchas sustancias químicas que, por ejemplo, se pueden encontrar en los residuos industriales y transformarlos en aceites. Muy bien. Héctor, y recién mencionabas algo muy interesante respecto a estos aceites que serían amigables, ¿no?, con el medio ambiente, y nos gustaría que nos puedas profundizar un poquito más por ese lado. Sí, el proceso en sí integralmente es amigable, en primer lugar porque estamos utilizando o queriendo convertir un desecho industrial que muchas veces, si se produce en grandes volúmenes, como ocurre generalmente, y si se dispone sin tratamiento en el ambiente, es un contaminante porque tiene mucha materia orgánica. Nosotros queremos convertir conceptualmente ese desecho, ese residuo industrial en un recurso renovable que puede ser utilizado por los microorganismos como una fuente de sustancias químicas para su conversión o transformación en compuestos que pueden ser útiles y también comercializables. En ese sentido, si el proceso tiende a eliminar potenciales contaminantes, ya es un aspecto importante desde el punto de vista ambiental. Y el producto o el bioproducto que se produce es un producto totalmente biodegradable, natural, que se puede utilizar para distintas aplicaciones, ¿no? Héctor, ¿y cómo es el tema de la tecnología que utilizan para hacer este proceso? ¿Qué equipos utilizan? ¿Son muy costosos? ¿Cómo trabajan puntualmente con todo esto?
Bueno, nosotros somos un grupo de investigación que tenemos doble dependencia, por un lado del CONICET, desde el punto de vista administrativo, dependemos del CCT CENPAT, que está en la provincia del Chubut, y también de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, que tienen sede en Comodoro Rivadavia, también en Chubut. Esa es nuestra dependencia. Somos un grupo de investigación y que en principio nuestra labor inicial fue producir investigación científica para generar conocimiento básico del proceso. Esto lo hemos hecho durante varios años, hemos podido de alguna manera conocer con mayor detalle aspectos moleculares, qué genes participan, etcétera, la bioquímica de los microorganismos, y a partir de ese conocimiento que se necesita, estamos ahora trabajando ya más fuerte en la aplicación del proceso, porque nosotros para poder aplicarlo tenemos que conocerlo. Entonces nuestro trabajo principal es a ese nivel, es a un nivel inicial, una fase temprana en donde nosotros generamos conocimiento y donde nosotros intentamos utilizar ese conocimiento para la aplicación. Es así que hemos desarrollado un proceso que funciona muy bien, exitosamente a escala de laboratorio. Hemos trabajado con residuos naturales reales. Específicamente el proceso funciona muy bien con 4 tipos de residuos industriales que se producen en nuestro país. Uno es el suero lácteo, que es un residuo que proviene de la elaboración de quesos. El otro es la glicerina, que es un residuo que proviene de la producción de biodiesel. Ustedes saben que Argentina es un productor mundial de biodiesel, por lo tanto es muy importante. Por otro lado, también hemos trabajado con residuos de la producción de aceite de oliva y residuos de la elaboración de jugos de fruta. Digamos, con esos 4 residuos específicamente ha funcionado muy bien el proceso. En este momento lo tenemos desarrollado a una escala de laboratorio, una primera escala, y nos encontramos, esperamos este año poder avanzar en el escalado, digamos, del proceso para ya llevarlo a un terreno que interesa mucho más al Estado, a las empresas, como para poder llevar esto del laboratorio hacia la industria. Claro, qué bueno. Y Héctor, ¿cuáles serían las dificultades quizás que se presentan para que puedan avanzar sobre esto? Bueno, las dificultades o desafíos, los llamaría yo, tienen que ver un poco, por un lado, con la parte técnica o científico-técnica, digamos, que es el desafío de intentar escalar algo que está funcionando muy bien a una escala pequeña, lograr de que siga teniendo ese nivel de productividad a una escala mayor, que no siempre se da, pero por supuesto hay que trabajar en ello, hay que optimizar el proceso y nosotros confiamos de que sí va a ser posible escalarlo. Por un lado es ese, y por otro lado, bueno, los obstáculos naturales de este tipo de tecnologías son tecnologías de innovación, donde se necesitan también la disponibilidad de ciertos equipamientos, infraestructura, fondos, financiamiento que nos permitan ir llevando a cabo los distintos pasos. Nosotros el laboratorio lo tenemos configurado bastante bien para hacer estudios básicos en fisiología, biología molecular, genética de microorganismos, pero también tenemos que ir, a medida que avanzamos, el desafío es incorporando nuevos equipamientos para poder ampliar la capacidad técnica del grupo y también poder dar más respuestas de las que tenemos ahora, ¿no? Héctor, y que son las que demanda el medio, digamos. Claro, sí, perdón. Sí. No, te quería preguntar con respecto al tipo de bacterias que utilizan para este trabajo. ¿Es una en específico? ¿Se utilizan cualquier tipo de bacterias? Para conocer un poquito más de qué se trata. Sí, me gustaría hacer un paralelismo para que sea claro. Nosotros podríamos decir de que la especie humana, las personas, somos buenos, digamos, para hacer deportes, ¿no es cierto? Entonces, dentro de las personas vamos a encontrar gente que son muy buenos deportistas para hacer, por ejemplo, fútbol, otros para hacer básquetbol, otros para rugby, pero es difícil encontrar una persona que sea sumamente buena para todos los deportes que existen. En el caso de las bacterias es algo similar. En la generalidad, las bacterias o los microorganismos son muy buenos para el reciclado de la materia, la degradación de compuestos contaminantes y transformación de compuestos. Ahora, si nos interesan compuestos o residuos industriales específicos, nosotros tenemos que encontrar el tipo de bacteria que se adapta mejor o evolutivamente se ha adaptado mejor a degradar determinados compuestos o tienen
componentes bioquímicos que son aptos para la producción, por ejemplo, aceites, si es lo que nosotros queremos producir. Bien. Entonces, como les decía, en un gramo de suelo puede haber millones de bacterias diferentes, pero nosotros tenemos que dar con un tipo de bacteria específico que conocemos en general a qué género o especie pertenecen, entonces vamos directamente a buscar ese tipo de microorganismos. Y como parte de nuestro trabajo nosotros hacemos por ahí estudios genómicos, es decir, secuenciamos su material genético. Eso es como casi tener un manual de instrucciones molecular del microorganismo que nos permite en general ver qué capacidades pueden tener o qué limitaciones pueden tener para adaptarlo a un residuo industrial específico. Entonces es casi un proyecto de llave en mano. Si viene una empresa y dice yo produzco tal desechos industriales con tal composición química, el desafío nuestro es encontrar el microorganismo justo que más o que mejor se adapte a utilizarlo, digamos, para la producción de aceite. Las bacterias, yo les decía, bacterias de suelo típicas del género Rhodococcus son las que mejor funcionan para este tipo de procesos. Exactamente. Bien, Héctor, te queremos agradecer por esta comunicación. Realmente es muy interesante, ¿no?, poder conocer un poquito más sobre todo esta manera de poder amigarnos cada vez más con el medio ambiente desde diferentes puntos de vista. Así que muchísimas gracias por este contacto. Bueno, yo les agradezco a ustedes por el interés en nuestro trabajo y por el espacio para dar a conocer justamente el mismo. Así que muchas gracias. Y muchos éxitos también. Claro que sí. Bueno, muchas gracias. Gracias. Ahí pasaba entonces Héctor Álvarez, investigador del CONICET INVIOP. Realmente me sorprendió esta noticia, loco, Nahuel. Con bacterias logran convertir residuos en aceite.